Hola, mi nombre es Richard James Orozco González. Les quiero compartir los avances de la investigación clínica que estoy realizando en el doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Quindío, bajo la tutoría del doctor John Carlos Castaño Osorio. El estudio se titula Estudio ABCDE para preeclampsia en una cohorte de gestantes de Armenia. Estas siglas A, B, C, D quiere decir A de antecedentes de riesgo, B de biomarcadores, C de citoquinas, D de vitamina D y E de riesgos ecográficos. Cuando hablamos de un trastorno hipertensivo asociado al embarazo o TAE, estamos hablando de un grupo de varias patologías de esa gama de hipertensión arterial como factor común, que es la hipertensión arterial crónica, la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada y la preeclampsia, que consiste básicamente que es una gestante mayor a 20 semanas con una elevación de la tensión arterial por encima de 140-90 milímetros de mercurio y una proteinuria mayor a 300 miligramos de cilitro. En la gama clínica va desde que empieza el embarazo en el primer trimestre, donde la placenta tiene una alteración de la remodelación vascular, y luego después de las 20 semanas de gestación puede aparecer una preeclampsia, que puede ser sin criterios de severidad, lo cual da un margen de espera un poco para terminar el embarazo, pero en cualquier momento puede convertirse en una preeclampsia con criterios de severidad, que puede ser caracterizada por tener una crisis hipertensiva, una trombocitopenia o convulsionar, lo que vamos a llamar en ese caso una eclampsia, como vemos acá, o puede irse hacia un síndrome HER, pero el factor común también es las complicaciones fetales, que es el tema de la prematurez por la muerte fetal, la muerte fetal por prematurez, o que haya pues que terminar el embarazo sin importar la edad gestacional. Y la gama puede ir hasta la muerte materna. Entonces, como en la epidemiología a nivel mundial, hay un análisis sistemático de la Organización Mundial de la Salud donde podemos ver cómo la primera causa de muerte materna es la hemorragia posparto, y a nivel mundial la tercera causa es los trastornos hipertensivos. Sin embargo, en Latinoamérica y el Caribe la cosa cambia un poco porque ya asciende los trastornos hipertensivos, que es esta línea moradita, a ser la segunda causa de muerte materna después de la hemorragia posparto. En Colombia vemos que el trastorno hipertensivo asociado al embarazo con toda su gama, pues es la segunda causa, pero por nada es la primera causa o está casi igual que la hemorragia posparto. Dentro de la fisiopatología hay un proceso que se llama remodelación vascular y tienen que ver aquí el centro del estudio, que serían los biomarcadores. Entonces, las arterias espirales que llevan sangre a la placenta, en un embarazo normal, que es la parte de aquí arriba, deberían de dilatarse muy bien para que llegue un riego sanguíneo. Eso sucede, ese proceso de dilatación de esta arteria para que llegue ese riego sanguíneo se llama remodelación vascular y ocurre entre las 8 y 18 semanas. Sin embargo, se ha identificado que hay unas interleuquinas que se elevan para que este proceso se cumpla, que es la interleuquina 10, por ejemplo, y unos biomarcadores llamados PLIC o BEC, que son factor de crecimiento placentario y factor de crecimiento endotelial vascular, que se elevan para que haya una buena remodelación y una disminución del SFLT1, que es el factor soluble de tirosinquinasa 1, que es un factor antiangiogénico. Sin embargo, cuando hablamos de una preeclampsia, esto que está aquí arriba, que es la remodelación vascular, no se cumple, y esto ocurre antes de las 20 semanas. Vemos que en el medio, en la atmósfera que tiene pues esta parte del vascular, el SFLT1 se aumenta, que es el factor antiangiogénico, y el factor angiogénico, que es el factor de crecimiento placentario del BEP, se disminuye, lo que genera una disfunción vascular. Asimismo, se ha encontrado que la disminución de vitamina D también está asociada con esta alteración de la remodelación vascular, porque se activa además algunas interleuquinas, unas se disminuyen y otras se aumentan. Por ejemplo, la interleuquina 10, que es protectora, se disminuye, la interleuquina 6 está disminuida, la 12 se aumenta y el factor de necrosis tumoral alfa se eleva. Y este es el centro del estudio, que es la toma de biomarcadores tempranos. Hay estudios, hay algunos antecedentes. Los antecedentes son
unos muy buenos estudios multicéntricos prospectivos, por ejemplo este que es con 150 gestantes, pero se tomaron los biomarcadores desde la semana 24 hasta el parto y veían cómo el hecho de tener un biomarcador influía en la toma de la decisión médica. Y además de eso, encontramos que en New England Journal of Medicine encontramos un estudio multicéntrico con 1000 embarazadas, pero están tomados en este estudio los biomarcadores en la semana 24-36. Bueno, entonces no hay muy poco, no hay casi literatura, o sea, hay poco estudio en estos biomarcadores en conjunto desde antes de la semana 20. Entonces, digamos que los reportes de biomarcadores son aislados con un valor predictivo de un rango muy amplio, son de difícil acceso además por los costos, no se han estandarizado en nuestra población, no se han incluido los consensos y esto es un vacío de información sobre los biomarcadores antes de las 20 semanas. ¿Cuál es el problema? Entonces, el planteamiento del problema básicamente está que esta es una manifestación clínica. La preeclampsia se diagnostica por clínica únicamente. Hoy en día, entre las 20 y las 40 semanas, se puede manifestar en cualquier momento. Pero antes de las 20 semanas no hay un método diagnóstico precoz y certero de preeclampsia. Así como para una diabetes es una glicemia y no hay que esperar que haya un coma hiperosmolar. El tratamiento clínico, por ejemplo, es terminar el embarazo, si la preeclampsia se torna severa, independiente de la edad gestacional, y puede haber un desenlace fetal como una muerte fetal, lo cual no es esperado. Bueno, el objetivo general del estudio es caracterizar los niveles de SFLT1, que es factor soluble de tirosinquinasa 1, PLIC, factor de crecimiento placentario, vitamina D, citoquinas y los aspectos clínico-ecográficos y su relación con preeclampsia en gestantes de Armenia, Colombia. ¿Qué vamos a hacer en el objetivo específico? Determinar los valores séricos de los biomarcadores SFLT1, PLIC, vitamina D y citoquinas en gestantes de Armenia. Describir además las características clínicas y ecográficas en gestantes de Armenia, identificar la relación entre los niveles séricos de biomarcadores evaluados con la aparición de preeclampsia e identificar los niveles séricos con los hallazgos clínicos y ecográficos. El diseño del estudio es, primero que todo, la captación de 315 gestantes tomada de una fórmula del método estadístico de Kessler para cálculo de cohortes, porque el tipo de estudio va a ser un estudio entonces clínico, es un estudio clínico, de acuerdo a la armonización de estudios clínicos correspondería a un estudio clínico porque se hace una intervención diagnóstica, como por ejemplo un procedimiento ecográfico, un examen físico, una toma de muestras, y se hace un acto médico. Prospectivo, observacional y de cohorte, y la cohorte es el embarazo, desde que inicia hasta que termina el embarazo. Se hace un seguimiento y cada estrellita de estas es el momento en que se va a ver durante el embarazo. 2 veces antes de las 20 semanas y luego a las 28 y luego al final del embarazo, que puede ser al finalizar la gestación, que puede ser porque se acabó el embarazo, porque hizo una preeclampsia. Entonces, algunas van a estar con preeclampsia y otras van a estar sin preeclampsia, y vamos a tener entonces también unas pacientes sanas, gestantes sanas, de las cuales se puede tomar un nomograma. Los criterios de inclusión vienen siendo básicamente que esté embarazada, que tenga menos de 15 semanas, que acepte voluntariamente a participar en el estudio y que tenga mayor o igual a 14 años. Los criterios de exclusión pues serían menores de 14, pacientes con patología embrionaria fetal, aborto, que tenga un embarazo ectópico, que no acepte estar en el estudio, que sea una paciente interdicta con una patología psiquiátrica. Todas se planteó que van a llegar al centro de salud de la Universidad del Quindío para que se le establezca el consentimiento informado para iniciar el estudio, e ingresar al estudio. Sin embargo, en la época actual de la pandemia, pues hemos tenido que tomar unas medidas de contingencia. Entonces ya usamos en otros sitios como el Hospital San Juan de Dios y el Happy Maternity. ¿Qué se va a hacer una vez ingrese? Se van a hacer 3 actos que son la aplicación de instrumento de variables clínicas, la parte de la ecografía y la parte de la toma de muestras de sangre. Estas 3 se hacen en cada una de las visitas o de las consultas. Vamos a tener 4 consultas, una de 8 a 14,6 semanas, en el rango, la segunda de 18 a 20 semanas, en el rango de 27 a 32 la tercera visita, y cuando termina el embarazo, sea porque hizo preeclampsia o porque se acabó el embarazo, por lo menos se requieren 2 de esas 4
muestras. Estas muestras son para los biomarcadores que se van a llevar a procesar a través de para unos ensayos al laboratorio de biomédicas. Este es el instrumento de recolección que tiene 5 partes, que son las variables clínicas, y entre ellas se incluye el screening de preeclampsia del Colegio Americano de Obstetricia, que son los antecedentes de riesgo, y aquí están las variables ecográficas y los resultados. Esta es la valoración ecográfica, que es el ultrasonido, que va a terminar, aquí se va a hacer el Doppler de arterias uterinas, el crecimiento fetal, pero va a terminar con un reporte importante para la gestante, para su control prenatal. Bueno, una vez se toman las muestras, se van a llevar, entonces, que es la tercera cosa, la toma de muestras, se van a llevar el laboratorio de biomédica, se va a centrifugar, y de centrifugo luego se almacenan, y se almacenan en freezer a menos 80 grados. Una vez se van obteniendo los reactivos, entonces se van haciendo el procesamiento con técnica ELISA para el SFLT1 y el PLIG, con unos kits reactivos que vienen de Systems. Está la técnica ELFA, que se hace por técnica Vidas, y el citometría de flujo se van a hacer a las citoquinas con Legend Plates, con un panel de varias citoquinas. El análisis estadístico va a ser el análisis descriptivo del comportamiento, por ejemplo, de los biomarcadores. Se hace un modelo de regresión múltiple como variable independiente del desarrollo, en el desarrollo de la preeclampsia, y varias independientes que son los biomarcadores. Cada visita comparada entre los sujetos de investigación, se mira su distribución normal, su independencia. El modelo de medición de medidas repetidas es muy importante, porque se tomará la misma media según edades gestacionales y comparará entre el grupo de pacientes con y sin preeclampsia, la regresión lineal simple, y además pues se va a mirar la posibilidad de ver si se hace o no una curva Rowell. Por otro lado, respecto a los aspectos bioéticos, pues el consentimiento informado es muy importante, y el consentimiento informado pues hay que tener en cuenta aquí, en el caso de ser gestantes menores de edad, pues que deben de hacer un asentimiento y un consentimiento. Normalmente en el formato se elaboró para que se firmen las dos personas. Las ecografías pues son un método inocuo para el feto. Digamos que si la gestante desarrollase o se le encontrase una preeclampsia, pues se remitirá al hospital donde tenga que asistir para sus manejos de urgencias, y al final de todo se dará un simposio de socialización con todas las gestantes que participaron en el estudio. Hasta la fecha, pues vamos a mirar este cuadro que codifica cómo es las que llevamos hasta el momento. Entonces este es el código, cada una tiene un código de sujeto, ¿sí? Que es este. Y aquí encontramos la primera, segunda, tercera o cuarta visita o consulta, y aquí encontraríamos las flechitas, los chulitos, que significa cuáles han terminado todo el proceso, se han visto. La X es la que ha salido del estudio, y si tiene un cuadrito gris es que esa muestra no se obtuvo. Entonces, aquí encontramos esta panorámica que nos muestra que hasta el momento, entonces, les muestro que llevamos 123 gestantes, de las cuales muchas ya completaron todo el proceso del embarazo con sus 4 chulitos, quiere decir que completaron las 4 consultas completas, ¿sí? Algunas llevan 3, otras llevan 2 y otras llevan 1, que es en donde vamos en el momento del embarazo. Hay algunas que han salido del estudio, que son estas columnas rosaditas con una X, es porque al fin se tomó la primera muestra y en esos días después tuvo una pérdida del embarazo, un aborto, ¿sí? Una que otra durante la pandemia que se perdió. Y las que están con un chulo rojo oscuro acá son las que han desarrollado el trastorno hipertensivo, que preeclampsia o un trastorno asociado, han desarrollado pues la enfermedad, y son estas que están acá, que son en total 13 que ya lo han desarrollado. Entonces, hasta aquí es el estado actual que llevamos en el estudio de ellas. Han completado 4 consultas, más o menos 83 gestantes, ¿sí? Han sido incompletas 17, pero incompleta me refiero a que son 3 muestras, ¿sí? Salen del estudio 7, ¿sí? Para un total de 123. Bueno, ¿cómo llegaron y cómo conocieron del estudio? Esa captación, ¿cómo fue? Entonces, se enteraron
muchas del Hospital Universitario San Juan de Dios y ya casi que la misma cantidad que son las dos mayores cantidades del voz a voz. Entonces es que una le dice a la otra, vea este estudio y ingresan al estudio porque una le cuenta a la otra. Eso es muy importante dentro del haber sido acogido este estudio. Red Salud y otras entidades. Bueno, aquí encontramos las características, vamos a ver las características generales de las gestantes que van hasta el momento, de estas 123 gestantes. La mayoría están entre 20 y 29 años. Otras están entre 30 y 39 años, que son los dos grupos más grandes, que son en edad reproductiva joven. Las edades extremas, que serían de 14 y 19 años, son pocas, y de mayores de 40 años. La mayoría son primigestantes o tienen primiparidad, porque multiparidad nos referimos dos partos o más. La mayoría son primiparas. Encontramos que tienen antecedentes de riesgo para preeclampsia según el score del Colegio Americano en ese estudio, a excepción de estos últimos dos que no hacen parte del score, pero que tienen relación, serían en el antecedente personal de preeclampsia, por ejemplo. Como vemos, las columnas más altas son las que no tienen antecedente registrado. Las columnas pequeñas son las que registraron algún antecedente. Entonces, por ejemplo, acá estas 9 registraron que tenían antecedente personal de preeclampsia, estas otras 8 antecedente familiar de preeclampsia, estas antecedentes de hipertensión. Y cuando miramos quiénes están tomando antihipertensivos, están tomando ácido acetil salicílico como un medicamento preventivo de la preeclampsia, en menos de 20 semanas, iniciado en menos de 20 semanas, estas 19, que es un poquito más alta la columna, si han tomado vitamina D en el control prenatal, solo 5. Entonces, así se muestra. Sin embargo, si observamos las que hicieron, las 13 que están con preeclampsia, vamos a encontrar que de esas 13 les miramos cuáles tienen antecedentes de riesgo registrados. Y de esas 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tienen antecedentes, unas tienen 3 antecedentes registrados, otras tienen 2, otras tienen un antecedente, por ejemplo, está tomando solo ASA. Estas de acá tienen antecedentes según el score de la COG y estas pues están tomando medicamentos por alguna razón. Bueno, variables clínicas, entonces encontramos que la frecuencia cardíaca, que normalmente en el embarazo está entre 60 y 90 latidos, al tomar las medias de las frecuencias cardíacas de esas 123 gestantes, encontramos que efectivamente durante el embarazo, entre la primera, segunda, hacia la tercera consulta, es donde más elevado está la frecuencia cardíaca en sí, y luego la cuarta decae un poco. Y eso es más o menos lo que nos hablan los cambios fisiológicos del embarazo. Las variables clínicas de las gestantes, por ejemplo, la presión arterial, entonces encontramos que para hablar de una presión arterial normal es la que tiene entre menos de 140/90 y la hipertensión es mayor o igual a 140/90 o una presión arterial media mayor a 106. Entonces, de esas 123 gestantes, 13 estaban alteradas su presión arterial, lo que corresponde a un 10%. Aquí vemos un gráfico de media de la presión arterial media de 13 gestantes con hipertensión en el estudio en las 4 consultas, y como vemos, las cifras de presión se aumentan hacia el final del embarazo en la mayoría, o en todas. El resultado del Doppler de arterias uterinas, que nos mide como un factor de riesgo para preeclampsia, de las 123 gestantes que llevamos, la mayoría son negativos y son pocas las que tienen Doppler positivo. En la realización de este Doppler nos colabora la doctora Liliana Pachón Vivas, quien ella ha hecho todos los seguimientos de Doppler, un solo observador. Bueno, y aquí encontramos que de las positivas, que han sido 4, hicieron realmente la enfermedad, 4 de esas positivas, y de los Doppler positivos, 4 hicieron la enfermedad y 4 no hicieron la enfermedad. De los Doppler negativos, 9 hicieron la enfermedad y el resto, la mayoría de los negativos sí son negativas, no hicieron la enfermedad. Más o menos este es lo que nos muestra. Con respecto a los inmunoensayos, entonces encontramos que
Los niveles de vitamina, hicimos ensayo de nivel de vitamina D con técnica alfa a 16 gestantes. Entonces, a partir del momento ya no voy a hablar de 123 gestantes, sino que de acuerdo a la cantidad de reactivos que se han obtenido, que se han comprado, ya nos limita un poco a ir haciendo a algunas. En este momento vamos avanzando, la idea es hacerlas todas, pero entonces a 16 gestantes que le hemos hecho ya la prueba piloto de vitamina D, a 16 gestantes se les hizo la ELISA para factor de crecimiento placentario y a 23 los niveles de citoquinas. Entonces encontramos que en la medición de vitamina D, si uno clasifica la vitamina D de acuerdo a los niveles en deficiencia, insuficiencia, suficiencia o toxicidad. Aquí vemos las 4 cosas. Ninguna está en niveles de deficiencia ni en niveles de toxicidad en las 4 consultas. Pero la mayoría en la primera muestra entraron al estudio con niveles de insuficiencia, que son esta barra morada. Pero a medida que el embarazo aumentaba, el nivel de suficiencia iba disminuyendo, el nivel de insuficiencia. Al contrario, todas estas barritas naranjaditas son las que entraron con niveles de suficiencia. Fueron muy pocas, pero cada que aumentó el embarazo se fue mejorando el nivel de suficiencia. Entonces, esto puede ser por el manejo que se hace durante el control prenatal de multivitamínicos, etc. Aquí vemos cómo, por ejemplo, esta línea naranjadita nos muestra que hay, después de que a partir de ahí es nivel de suficiencia. Miren que la mayoría empezó con nivel de insuficiencia y algunas pasaron a ser suficientes. Pero no todas, otras se quedaron en nivel de insuficiencia en las 4 consultas. Con respecto al factor de crecimiento placentario, encontramos que en 27 gestantes se tomó durante las 4 consultas el factor de PLIC y encontramos que este PLIC, que es el factor de crecimiento placentario, hacia la tercera consulta, que es hacia las 28 o 30 semanas, está mucho más elevado y este es el protector. Y luego después del parto, pues disminuye en el nacimiento. Entonces, hice la comparación entre la media de 24 gestantes sanas y 3 que alcanzaron a quedar incluidas dentro de estas mediciones, de esas 24 gestantes, 3 con preeclampsia, de las cuales encontramos que las medias de las gestantes con preeclampsia están por debajo todo el tiempo que las medias de las gestantes sanas. Eso es lo que nos está mostrando la gráfica, el comportamiento del factor de crecimiento placentario. Con respecto a los niveles de citoquinas, encontramos que la interleuquina 18, por ejemplo, se ha comportado de manera homogénea, mientras que el factor en 20 gestantes, y aquí en estas 20 gestantes, el factor de necrosis tumoral alfa sí arrancó un poco más disperso, pero a medida que avanzó a la segunda, tercera y cuarta consulta se homogenizó un poco. Efecto posible del embarazo. En el interferón gamma, por ejemplo, se comportó, digamos que se fue disminuyendo hacia el nacimiento, ¿sí? Se comportó con más dispersión al inicio de la primera consulta. Y si comparamos esa interleuquina 18, la interleuquina 10 y la interleuquina 6, por ejemplo, entre medias de gestantes y de las que hicieron preeclampsia, encontramos que el que está con el color, con el punteado, nos muestra las 18 gestantes sanas, ¿sí? Que estos son los niveles de sus medias, mientras que las 2 que hicieron preeclampsia están por encima de esos niveles. Esto ocurrió desde el inicio de la gestación y se mantuvo así, casi que empeora y empeora hacia el momento del parto. El comportamiento de la interleuquina 10 también en 18 gestantes vemos que las sanas es más elevado que en las 2 con preeclampsia, que es la media de las 2 con preeclampsia están un poco más disminuidas desde el inicio hasta el final del embarazo, que esta es la interleuquina que se dice que es una interleuquina protectora. En la interleuquina 6, por ejemplo, encontramos que la media de las sanas, que sería esta línea punteada, está más elevada y la media de las 2 preeclámpticas está un poco más disminuida desde el inicio y cada vez que aumenta el embarazo, más disminuida. Bueno, entonces hasta acá, digamos que los avances han sido, entonces, llevamos 123 gestantes de las 315. Dentro del estudio, pues, ¿qué se ha podido encontrar? Pues creo que hasta el momento hay algunas fortalezas, algunas dificultades. Por ejemplo, las fortalezas
está en la acogida de las gestantes que han tenido en el voz a voz, ellas mismas están interesadas en el estudio, están hasta el final. El estudio va encaminado conforme a los objetivos que se plantearon al inicio, no ha habido una desviación del mismo, se ha identificado gestantes también con la patología. Entre las dificultades, pues la pandemia fue una, no hay acceso al centro de salud de la Universidad del Quindío, tocó tomar un plan de contingencia para ello y se encontró pues que en Happy Maternity y en el Hospital San Juan de Dios se pudo retomar pues y ver las gestantes. El estudio continuará pues hasta completar el número requerido de casos, en eso estamos hasta el momento. Bueno, este es el cronograma, digamos que este es el árbol placentario donde vemos aquí el árbol de la vida, cómo se forma aquí cada uno de los vasos sanguíneos. Esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias a todos entonces.